Buenos días, ingeniera. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí se escucha, Inge. Ok, gracias. Gracias. Vamos a entrar el día de ahora a lo que sería la unidad número 4, que son las antiderivadas. Antes que me pregunten por las notas, todavía me faltan, todavía estoy procesando notas, entonces no estoy procesando, estoy terminando de pasar al cuadro las notas, entonces yo creería que ya el jueves las van a tener. Si hay alguno que va para diferido de esta materia, la estaríamos haciendo el día jueves el diferido. Estaba programado para domingo, pero las indicaciones que me dieron fueron que hay que ser en un día de clase, así que va para el día jueves. El jueves estaría habilitando lo que es el diferido para todos aquellos que lo solicitaron y lo estaríamos haciendo jueves. Los demás ya el jueves van a tener su nota para posteriormente poderla subir. El día de ahora vamos a entrar a la unidad número 4, ya estamos cuesta abajo con lo que son los temas y la unidad número 4 se llama la antiderivada. ¿Qué es esto de la antiderivada? Y lo vamos a ver poco a poco para que ustedes no se pierdan y podamos aplicar cada una de las propiedades, así como con lo que eran las derivadas, lo único que ahora con un término nuevo. Las antiderivadas también son conocidas como la integral, o puede ser una integral definida, una integral indefinida, una integral con límites, pero también es conocida como lo que es la integral. El hecho de las derivadas, y para que usted me comprenda un poquito mejor, tenemos que recordar. ¿Y qué es lo que vamos a recordar? Que era una derivada. ¿Qué es una derivada? Recordemos que las derivadas son todas aquellas operaciones o aquellos procesos que me ayudan a hacer más pequeña una función para encontrarle una respuesta. Y las derivadas puedo aplicarlas n veces dentro de una función cuando ésta lo permita. Es decir, una función puede tener una derivada, dos derivadas, tres derivadas, cuatro derivadas, o puede ser una derivada al infinito o indefinida, pero en ese caso nosotros sabemos que hay una propiedad que le podemos aplicar para poder obtener una respuesta. Y en esta propiedad también la podemos aplicar n veces a la función. Eso es una derivada. Tratar de hacer funcional lo que es una expresión, encontrarle una respuesta hasta que su valor llegue a cero. Pero al mismo tiempo, ¿para qué me va a servir esta derivada? Y la derivada lo que me hace es, me permite encontrarle valores a los límites de una forma más rápida. Y las operaciones inversas a la derivada, ¿cómo se llaman? Porque acuérdense que veníamos viendo lo que era, si teníamos una función seno o una función coseno, que son las funciones trascendentales, estas funciones también tienen su parte inversa, que sería lo que son funciones que me ayudan a resolver siempre una función o una ecuación. O, por ejemplo, si tenemos una ecuación, también podemos decir que hay una desigualdad o una igualdad. Ahí hay funciones inversas. En el caso de las derivadas, ¿cuál es la función inversa de una derivada? A eso se le conoce como antiderivada o funciones integrales, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver el día de ahora. Y para que ustedes lo comprendan, vamos a poner un par de ejemplos. Una derivada es el resultado
de un proceso previo. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la distancia recorrida de un vehículo, para poder evaluar esta distancia recorrida de un vehículo, tengo que tener como resultado una velocidad de movimiento. Entonces, esa velocidad de movimiento es una derivada resultante de una distancia. Pero la inversa sería, si yo tengo la velocidad, ¿cuál es la distancia que recorrí? Entonces, esa inversa se convierte en una integral. O, por ejemplo, si usted tiene un ingreso diario dentro de su planilla de trabajo, dentro de su negocio, usted tiene un ingreso monetario. ¿Cuáles son los ingresos anuales que usted va a tener? Esos ingresos anuales son la derivada o la resultante de un proceso. Pero a final de año a usted le toca declarar todos esos ingresos. ¿Cómo va a declarar todos esos ingresos? Regresando un poquito a su origen, y ese regresar al origen es a lo que se le llama como antiderivada o integral. Así sucede con los costos o como por ejemplo con la población, el crecimiento poblacional, de dónde proviene toda esa población, los estados migratorios y todo eso. Hay un proceso de origen y hay un resultado. El resultado se conoce como derivada y el origen se conoce como antiderivada o la integral de una función. Eso es para que ustedes lo comprendan de una forma teórica. La antiderivada, así como en la derivada que teníamos notaciones, teníamos funciones, teníamos propiedades, también en la antiderivada ustedes lo van a encontrar y poquito a poquito vamos a ir incrementando lo que son las notaciones, lo que son las propiedades, lo que es la simbología que vamos a ir utilizando. Lo primero es que una antiderivada es una función que recibe el nombre de primitiva o antiderivada de una función en un intervalo X. Cuando usted le dicen la primitiva es porque es el origen de una expresión. Quiere decir que la integral o la antiderivada ya ha sido procesada o ya ha involucrado un proceso anterior a él. Y nosotros andamos buscando un origen o una función que me derive o me dé un resultado igual a lo que yo estoy planteando en un problema X. Por ejemplo, y por eso es que me pone aquí en el cuadrito, usted lo puede ver. Por ejemplo, tengo F mayúscula, si usted lo ve, F mayúscula prima de X. A eso se le conoce como antiderivada, o usted lo conoce, perdón, como derivada. Pero ¿cuál es antiderivada? El origen de esa función. Y el origen de esa función en esta ocasión la vamos a empezar a representar con F minúscula. Y la F minúscula me va a dar la pauta que esa es la primitiva de una expresión. Para que usted lo comprenda, vamos a ver un pequeño ejemplo y así sucesivamente vamos a ir incrementando las notaciones. Vamos a ir incrementando las propiedades o las reglas que vamos a utilizar o las fórmulas, si así lo quieren ver, de cómo vamos a ir implementando lo que sería la antiderivada o la integral de una función. Ojo, les estoy diciendo los dos nombres con los que ustedes lo pueden encontrar. Si en un parcial yo le digo la antiderivada y la integral son lo mismo, claro que son lo mismo. Lo que cambia es la forma de utilizarlo. Antiderivada se utiliza ese nombre antes de entrar a lo que es el cálculo diferencial. Ya cuando nosotros tenemos la notación de que es una antiderivada y empezamos a aplicar las propiedades, entonces ahí se le llama integral, porque ya estamos hablando de cálculo diferencial. Entonces ahí es la pequeña diferencia de los términos que se utilizan, pero siguen siendo lo mismo. Tenemos un ejemplo y en este ejemplo me dice, quiero cambiar el lápiz, espérenme.
en ese pequeño ejemplo me dice que tengo una función 3x cuadrado. Y me piden encontrar su antiderivada. Ahorita no vamos a utilizar el término integral. Simple y sencillo me piden buscar su antiderivada basándome en lo que sería su definición teórica. Entonces, si yo sé que esto es el origen, por así decirlo, de la expresión, yo tengo que buscar lo que sería la derivada, de dónde resultó, de dónde provino esta expresión. Si yo ya lo tengo, que esto va a ser una derivada, su resultado va a ser una derivada, entonces yo voy a buscar su antiderivada o su expresión antes de derivarla, por así decirlo. Entonces usted sabe y se va a recordar que había una regla en las derivadas que decía que si yo tenía una variable elevada a la n potencia, a esa variable yo voy a bajar la potencia, voy a mantener la variable y a la potencia le restamos 1. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? La regla cadena. Exacto, esa es la regla de cadena. Esa regla no la vamos a perder, esa regla la seguimos utilizando con una pequeña diferencia. Así como la acabo de escribir, es la regla de cadena para las derivadas. Para la forma de la integral, la regla de cadenas cambia un poquito con el objetivo de encontrar la primitiva de la función o el origen de la función. Entonces, en este caso, si ya me dan a mí la función derivada, quiere decir que ya le aplicaron esa propiedad. Y lo más lógico que me dice es que entonces voy a regresarlo a su origen. Este 3 que acompaña a la variable quiere decir que era una potencia que fue derivada. Y como era una potencia que fue derivada, entonces es x al cubo. Es x al cubo. Si yo derivo x al cubo, se sabe, bajo la potencia, aquí tengo el 3, y a la potencia le restamos 1. 3 menos 1 me va a dar 2. Este es un ejemplo súper sencillo, súper básico para que usted me comprenda qué es la antiderivada. Es regresar lo que es una función ya derivada a su primitiva, a su origen. ¿Eso se puede dar? Sí se puede dar. ¿Para qué me va a servir? Y aquí viene lo interesante de aplicar todos estos términos. Quizás ustedes no lo visualizan mucho, más que todos los que son de ingeniería, porque hasta cierto punto ya vamos a decir, ¿y esto en qué me va a servir en la materia? Lo visualizan más los que son de negocios, los que saben que a final de año tienen que declarar una renta, tienen que ver de dónde está todo el origen de las ganancias, de dónde provienen. Eso es una antiderivada o una integral. Pero para la parte de ingeniería, esto también se aplica bastante porque, por ejemplo, usted tiene que calcular la velocidad de transmisión de un X dispositivo, de cómo viaja el mensaje o cuál es el radio de la frecuencia de una red. Entonces usted tiene lo que es el dato de equipo a utilizar, cableado a utilizar, pero cuál va a ser el origen que se va a estar tomando en cada uno de los puntos de acceso o cuál va a ser la velocidad que vamos a estar utilizando en cada uno de los puntos. Eso es hacer una integral, hacer una antiderivada en cada una de lo que son las áreas. Ahí va a depender bastante de cómo usted domine lo que sería la parte del cálculo integral y lo pueda aplicar. A veces inconscientemente, a diario, estamos aplicando estas propiedades y no lo sabemos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar qué es una derivada y cuál es la primitiva de esa derivada. Y a esa primitiva la podemos conocer como antiderivada de una función o
integral de una función. No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, ingeniera, todo bien. Ok, excelente. Oscar, vamos a seguir entonces. Primero es que sigamos así de bien. Teníamos el ejemplo, me lo voy a pasar porque ya lo expliqué. Ok. Ahora viene algo bien interesante. Y lo interesante es que esta antiderivada puede tener n formas de expresarse dentro de una función. La forma simple era que la primera, que yo tuviera un x al cubo y yo sé que este x al cubo, su resultado sería un 3x al cuadrado. La primera opción y la más fácil. Pero, ¿qué pasa con aquellas que tienen una constante que lo acompaña? Ustedes se acuerdan que en las derivadas, toda función que contenga una constante dentro de ella, la constante automáticamente en la derivada se hace 0. Entonces eliminamos esa constante. ¿Cómo voy a retornar esa constante a la función? ¿O cómo voy a saber qué número hacía específicamente era el que acompañaba a la función? Eso no lo podemos saber, pero sí lo podemos aplicar o lo podemos dejar referenciado dentro de la expresión. Y ahí es donde surge un nuevo término, que es el que tenemos por acá, y es el más C. Este más C me indica una constante de integración. Es decir, que la función primitiva en algún momento puede tener un valor X, una constante X, un número real, un número natural X dentro de su función que no lo conocemos. Y hasta cierto punto no me interesa conocerlo, pero sí lo tengo que dejar expresado. ¿Y cómo lo voy a dejar expresado? Con el más C. Ese me indica que yo estoy incorporando una constante de integración dentro de la función que ahorita no la conozco, que ahorita no la sé, pero en cualquier momento puede llegar a tomar un valor. Entonces, para que no quede como en el vacío, lo ideal es que me salga una expresión solo con variables, sin ninguna constante. Entonces ahí usted le va a atinar perfectamente a todas las antiderivadas o a todas las integrales. Pero la propiedad me dice, o las reglas me dicen, que no puedo dejar de un lado lo que son estas constantes de integración. Entonces, independiente si la primitiva tenía una constante o no la tenía, de aquí en adelante, cada vez que usted esté haciendo una integral, a todas sus respuestas le va a agregar la constante de integración, es decir, este más C. Si su respuesta no lo lleva, su respuesta está mala, automáticamente está mala. Ustedes saben que yo les reviso el procedimiento, en el procedimiento puede estar bien, y le puedo poner medio punto en el procedimiento, pero si no me pone en la respuesta la constante de integración, entonces ahí estamos mal, porque eso me indica que en algún momento de la función pudo haber tomado una constante. Ejemplo de ello. Yo puedo tener la función 1, x al cubo más 3 y su resultado siempre va a ser 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque derivo las variables y la constante se me hace 0. Entonces, esta expresión yo ya la voy a retomar dentro de una integral o dentro de una antiderivada, pero yo la voy a expresar como x al cubo más c. ¿Por qué? Porque en algún momento él tuvo una constante de intervención. El segundo ejemplo, ¿qué es lo único que cambió? Solo cambia, si se fija, la constante. Era 1, ahora pasa a 2.
Eso puede suceder con los valores negativos. También puede suceder con los valores negativos. Entonces, no importa qué constante haya tenido su primitiva, nosotros no la conocemos, pero lo vamos a expresar con un más c, que eso me va a indicar que la función pudo haber tenido en su origen una constante que nosotros lo vamos a llamar constante de integración. ¿Preguntas? Voy despacio para que me vayan comprendiendo. No sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas, continúo entonces. Tenemos ahora el primer teorema. En base a eso de que ya vimos que mi función primitiva puede llegar a tener una constante y yo no lo sabía, ahí surge lo que es el primer teorema. Y el primer teorema es el que básicamente me obliga a yo poder incorporar una constante de intervención. Y me dice, si yo tengo una función f en una antiderivada de esa función en algún intervalo, eso se va a considerar como la antiderivada general de lo que sería esa función, donde la c se convierte en una constante de integración. Y ahí tenemos un significado geométrico. ¿Y qué es ese significado geométrico? Me dice que si la función f de x es una antiderivada o una integral de una función f de x o de un origen en x valor, cualquier otra antiderivada va a generar lo que es una curva paralela a la gráfica de lo que sería su origen. ¿Y esto cómo se explica? ¿Cuál es la explicación de la parte geométrica? No la comprendemos mucho, no sabemos a qué se refiere. No se preocupe, ahorita se lo explico. Y es básicamente lo siguiente. Seguimos con el ejemplo 1. Acuérdense que el ejemplo 1 era 3x al cuadrado. Y dice que dado los valores de a la constante c, obtenemos una familia de funciones cuyas gráficas son trascendentales o verticales unas con otras. Por ejemplo, teníamos 3x al cuadrado. Si yo grafico lo que es esta primera gráfica, por así decir, esa primera función, perdón, usted sabe que esta es una función de qué tipo, jóvenes. ¿Qué tipo de Una función? parábola. Trascendental. Exacto, no, es una parábola porque está al cuadrado. Entonces, si yo grafico esta función, por algún momento yo puedo ver, lo voy a tratar de hacer, lo voy a tener una gráfica de este tipo. Pero al yo graficar lo que sería su antiderivada o sus posibles antiderivadas, dándoles un valor X a cada una de las constantes, es decir, esta expresión que tengo como resultante, ya esta expresión ya no es una parábola. Voy a borrar un poquito aquí. Ya no es una parábola. ¿Por qué ya no es una parábola? Porque ahora la variable está a lo que es el cubo. Su origen es una parábola. Pero su resultado, perdón, su integral es una parábola. Pero lo que me están dando como referencia en el problema no es una parábola. Es un x al cubo más c, donde esta c es una constante de intervención que quiere decir que dentro de la función original pudo haber existido una variable.
Y esa variable puede tomar cualquier valor, yo no lo conozco, pero ustedes saben que nosotros hacemos algo para poder graficar, que es una tablita de valores o una tabla T, donde le asignamos valores a X, perdón, dependiendo de una función. Entonces, en esta función nosotros incorporamos esta expresión y le asignamos valores a X. ¿Qué valores les asignamos? Lo general es asignar 5 valores, acuérdense de eso. Y esos 5 valores tienen que ser un valor neutro, que sería el 0, 2 positivos y 2 negativos. Cualquier valor que a usted se le ocurra. Lo que siempre utilizamos para prácticas de ejemplo es desde el 2 hasta el -2, incluyendo el 0. Y ahí es donde nosotros vemos por este valor que sería la constante, ahí me salió algo chuequito la cosita esa, pero por este espacio que sería la constante de integración es donde nosotros vemos que se generan gráficas de forma vertical en base al resultado de mi integral, pero que nunca se tocan, sino que son paralelas unas con otras. Es decir, que en cualquier momento de ese valor C se pudo haber generado lo que es esa gráfica. Si esto ocurre cuando usted está graficando una integral y le está asignando valores dependiendo del resultado que usted ha tenido, esa integral de forma gráfica está bien hecha. ¿Por qué? Porque se denota la tendencia de la gráfica y si yo le asigno valores, nunca chocan entre sí porque esos valores me van ayudando a incrementar o a ver el movimiento de esa gráfica. Si yo le pido, por ejemplo, graficar su derivada y su integral de la función, entonces usted ahí vería las dos gráficas y nosotros ya notamos cuál es la diferencia de una con otra. Eso es ya de una forma graficada. Es para poder comprobar hasta cierto punto la tendencia de las gráficas. Eso va a funcionar toda vez y cuando yo le pida la gráfica. Si no le pido la gráfica, no la vamos a hacer. En la mayoría de ejercicios de integrales, por ese momento no las estamos haciendo. Pero si se llega, sabe que no le va a salir la misma gráfica de origen. Eso tiene que cambiar un poquito y al asignarle valores usted va a ver que hay un intervalo de diferencia entre gráfica y gráfica o entre línea y línea, por así decirlo, o punto y punto. Lo que nos interesa es recordar que yo tengo que colocar una constante de integración a todos los resultados de mi antiderivada o a todos los resultados de mi integral. Si yo no lo coloco, entonces ahí estamos desviando un poquito lo que serían mis respuestas. No estarían siendo lo más acertadas posibles y por ende la calificación también va a ir cambiando un poquito. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? No hay. Seguimos. Ok, aquí tenemos otro ejemplo para que ustedes comprendan justo lo que les estaba explicando. Tenemos una expresión origen y esta expresión origen es el f de x igual a 2x. Si se fijan, eso es su resultado gráficamente. Es una función lineal. Usted sabe que todas las variables que están elevado a la 1, por así decirlo, esos generan lo que son unas funciones lineales. Pero si yo genero lo que es la integral de esta función, la integral me dice que eso proviene de una derivada. ¿Y cuál sería su derivada? Entonces eso lo tenemos. Ahorita no estamos aplicando propiedades. Ahorita estamos haciéndolo de una forma analítica, lógica, racional. Ya aplicándole las propiedades, usted se va a dar cuenta que eso nos va a pegar exacto.
Yo tengo 2x. Ay, espérenme que aquí como estoy con otra pizarra, esto cuesta más aquí, pero ya nos vamos a ir a la otra pizarra. Si yo tengo, por ejemplo, ay, no, aquí véanlo. Tengo este 2x. Usted sabe que si le aplicábamos la regla de cadena a una función, esa función puede ser x al cuadrado más c. De aquí ya no vamos a dejar de olvidar lo que sería la constante de integración. Si yo derivo x al cuadrado, eso me va a dar como resultado 2x. Entonces ahí yo sé que ya estoy en sintonía con lo que sería la derivada y la integral de esa función. La derivada me genera, o la primitiva, si así lo queremos ver, me genera una línea recta. Pero la integral se me convierte en una parábola. Y si yo incorporo, que es lo que la regla me dice, la constante de integración, que es darle un valor dentro de la tablita de valores, valga la redundancia, a esa constante, entonces nosotros podemos ir viendo la diferencia. ¿Qué pasa si a ese valor yo lo tomo como -1? Entonces tengo una expresión, una forma de la parábola. ¿Qué pasa si yo no le pongo ninguna constante? Su constante es 0. Entonces tenemos otra forma de la parábola. ¿Qué pasa si yo le agrego, por ejemplo, lo que sería un +1? Ya tenemos una diferencia entre ese valor y ese otro valor. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces ya me genera otra parábola y así se va viendo la escala, la similitud de la gráfica, pero el intervalo que ellos tienen entre cada uno de ellos es una unidad, un intervalo entre ellos. Entonces yo ya puedo verificar que realmente estoy bien en lo que es la integración de la función. Recuérdense, por eso se llaman funciones inversas. Una genera la otra y viceversa. Eso se tiene que mantener. Si me dan la integral y encuentro la derivada, tengo que tener un resultado que al ver su inversa, ese resultado se vea reflejado dentro de la expresión. De forma en notación de función, ¿cómo lo veo reflejado? Una es la derivada y la otra es la integral. De forma gráfica, ¿cómo lo veo reflejado? Uno me puedo representar cualquier tipo de gráfica y la otra va a variar, pero tiene un intervalo, un rango de la constante de integración que me permite visualizar esos cambios. No sé si se comprende, dudas, inquietudes o continuamos hasta llegar a los ejercicios. ¿Hay consultas, jóvenes? Ok, que no hay consultas entonces. Pasamos. Oscar. Sí, está todo claro. Ok, excelente. Entonces lo vamos a ir complicando un poquito más. A esto se le conoce, todo eso que hemos estado hablando, se le conoce como la integral indefinida. ¿Y qué es eso de la integral indefinida? Es básicamente una antiderivada, que usted sabe que es lo inverso de la derivada, en un intervalo x, cualquiera que sea, donde la integral indefinida es el conjunto de todas las antiderivadas expresadas en una sola notación. ¿Y cuál es esa sola notación? Es este valor que ustedes vemos. Y aquí esto es parte de lo que es un examen. ¿Cuáles son los componentes de una integral indefinida?
y usted ahí los tiene en pantalla ahorita. Los componentes que no nos van a faltar y con lo que vamos a empezar a trabajar de aquí hasta que terminemos el ciclo, primero Dios. Uno es este símbolo, ese símbolo que parece como una S alargadita, a ese símbolo se le llama integral. Este símbolo tiene características porque puede ser una integral indefinida, así como está, una integral definida, ya vamos a ver cómo es que se expresa, o una integral con límites, ustedes ya los han visto, esos son los de los que más se utilizan, donde se ve que por aquí tiene un 0 y por aquí tiene un 1 o cualquier valor, esos son integrales que tienden a límites específicos. En este caso se llama indefinida precisamente por eso, porque no tiene un límite con cuál evaluarlo, pero sí lo va a llegar a tener. Luego tenemos la función de integración, que sería prácticamente la que sale en el planteamiento del problema. Tenemos, si ustedes se recuerdan de este término de x, en este caso está de expresa diferencial. En el caso de las derivadas, que la notación es de x sobre de y. En este caso, esto expresaba la derivada de x respecto a y. Pero ya cuando incorporamos el símbolo de integral, esta de x se convierte en un diferencial de la variable x o de la variable de integración. Entonces ahí es donde vamos viendo un poquito que los mismos elementos me ayudan en las fórmulas, pero se llaman de otro nombre y hacen resultados diferentes. Entonces ahí es donde no nos podemos confundir. Las notaciones son bien importantes que usted las conozca. Y esto me va a dar un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una antiderivada de la función o una integral de la función. Pero esta integral de la función yo le voy a agregar un más c, que es la constante de integración. Ese valor que no conocemos, pero que mi función puede llegar a tenerla o puede llegar a tomarla en cualquier intervalo de lo que serían las operaciones. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a estar utilizando en esta unidad, jóvenes, que sería la notación de lo que es una integral indefinida o lo que es una antiderivada de una función. Esos son los valores que vamos a utilizar. Si usted no lo expresa de esa manera, no va a estar expresando lo que es una integral. Si su resultado no lleva una constante de integración, no está bien el resultado. Entonces, de aquí es donde nosotros arrancamos ya con lo que sería la parte de integración o cálculo diferencial. Esto viene en el examen, se los digo, ojo, en la clase 1 de la evaluación 4, esto viene en el examen, puede que venga tal cual como está, o puede que usted me lo ponga y me lo nombre, o puede que venga como forma de rompecabezas, no sé cómo se me va a ocurrir en el camino, pero esta anotación viene en el parcial, jóvenes. Entonces, ahora sí, vamos a tener una pequeña conclusión antes de entrar a los ejercicios. La integral indefinida de una función es la antiderivada. No se le olvide, primera pregunta del parcial teórica, ¿qué es la integral indefinida de una función? Sencillo, es la antiderivada de una función X. Y hoy sí vamos a entrar a lo que son las propiedades, las reglas, como usted lo quiera ver. Así como en derivadas nosotros teníamos reglas para la suma, para la resta, para el cociente, para las funciones trigonométricas, para la multiplicación, en las integrales también lo vamos a tener. No es nada complicado, es lo mismo, lo único que vamos a tener que ser un poquito más ordenados. Si en las derivadas yo les dije,
hagan paso a paso y lleven el control de los procesos que están haciendo, en ese momento también lo van a tener que hacer, porque pasa algo bien interesante. Si usted no identifica que es una integral, es fácil de perderse en lo que es el desarrollo. Entonces, lo primero es, si yo tengo la integral de una suma de funciones, y eso aplica también para la resta de funciones, ¿cuál va a ser su forma de integrarlo? Y aquí hay algo que se llama integración por partes, así como en la derivada teníamos derivación por partes. Sencillo, para hacerlo más fácil y que usted lo comprenda, lo que vamos a hacer es que este ejemplo de integración lo vamos a aplicar en cada una de las funciones. Y entonces ahí ya nosotros sabemos que andamos buscando la primitiva de la función o la integral de la función. La integral indefinida de una suma o de una resta, siempre lo vamos a seccionar para poder identificar qué es lo que estamos operando. La segunda propiedad, esa sería la primera que les dije, es la propiedad de integración de sumas y restas. La segunda propiedad es la integral de una constante. ¿Qué pasa con todas aquellas funciones que tienen una constante o una variable que tiene una constante previo a lo que es la variable, la X, por así decirlo? Acuérdense que esa X también puede variar, pero la X. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, sacar esa constante del símbolo de integración y solo vamos a integrar las variables. O sea, aquí está expresado, sacamos la constante, la sacamos de la integral. Eso nos dice, no la vamos a tocar, ahí la vamos a mantener y solo vamos a operar el resto de la función. En las derivadas eso no sucedía. En las derivadas las constantes automáticamente nosotros las eliminábamos, las hacíamos cero. En las integrales o las antiderivadas, no, las constantes las vamos a sacar fuera de la integración. No las quitamos, no las hacemos cero, simple y sencillo, las sacamos fuera de la integral y ya cuando tenemos nuestro proceso, las volvemos a incorporar. Ojo con ese pequeño detalle que ha sido pasos que a veces se nos olvida y eliminamos ese valor. Podríamos tener, por ejemplo, una suma de funciones y que en esta suma de funciones tengamos previo a la función siempre una constante, no importa, lo que vamos a hacer es siempre sacarla fuera de lo que es la integral. Este es más fácil porque usted ya sabe que todo va atrás del símbolo. Esas son dos propiedades ahorita. Vamos a ver otros. Luego tenemos algo que se llaman integrales inmediatas o ya las reglas en sí. Estas integrales inmediatas son todas aquellas que ya tienen un resultado que nosotros vemos la expresión y nosotros la asociamos con la integral, la asociamos con el planteamiento, por ejemplo, así decirlo, y usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Primer ejemplo, primera propiedad. Usted conocía la regla de cadena, esto es la regla de cadena de una integral, donde en la integral me dice que yo voy a poner la variable, a la variable le voy a sumar 1 para integrar, no resto, para integrar sumo la unidad y toda la expresión la voy a dividir entre la potencia más 1 más la constante de integración. Esta es la regla de cadena para lo que es una integral. Si usted se recuerda, para lo que era, la derivada, y ahí me van a disculpar por ese voladito. Quiero ver si puedo hacer eso. Aquí está. Si ustedes se recuerdan, para lo que es derivada, nosotros teníamos x a la n, bajamos la n, mantenemos la x o la variable y a la n le restamos 1. Esto
es derivada. Y esto es integral. Es lo mismo, lo único que es la inversa. Entonces, si aquí multiplicábamos la potencia, aquí la dividíamos. Si aquí restábamos a la potencia, en la integral le sumamos. Son las funciones inversas. Entonces, ahí para que no se me pierdan un poquito, les recuerdo, esa es la regla de cadena. También teníamos lo que era la propiedad de una función X, por ejemplo, que se nos hace un logaritmo. ¿Cómo en este caso lo vamos a identificar? Ya esas son integrales inmediatas. Entonces, en una integral inmediata, si yo tengo, por ejemplo, una función 1 sobre n, donde esta n es una potencia derivada de x, su resultado va a ser el logaritmo del valor absoluto de x más c. Esos son, repito, integrales inmediatas. Entonces ya vamos a ver un par de ejemplos, cómo se aplican, no se me asusten hasta el momento. Eso sería para una función logarítmica. Esto sería para una función exponencial, donde nuestra variable se convierte en lo que es el exponente de una función. ¿Cómo lo vamos a resolver? Esa es una propiedad inmediata. Mantenemos esa expresión y lo dividimos entre el logaritmo de la base de la función más la constante de integración. Y funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, usted ya sabe, ya tienen sus propias formas de integrarse, formas de derivarse. Estas ya están dadas, ya no las tenemos que cambiar, solamente las tenemos que aplicar. Por eso se llaman integrales inmediatas. ¿Cuál es la diferencia? Que son las inversas. ¿Qué otra diferencia veo? Que a todos les vamos a agregar lo que es la constante de integración. Si se fijan, todos llevan el más c. A ninguno le hace falta. Ya esa es una propiedad que usted de aquí hasta lo que terminemos del ciclo le tiene que ir aplicando el más c a todas las integrales que usted realice. Preguntas de las integrales inmediatas, jóvenes. Por mi parte no, hija. Qué excelente, Nelson. Continuamos entonces. Ok. Ahora tenemos otras funciones trigonométricas y si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia? Me pueden decir de las que acabamos de ver con las que tenemos aquí. Voy a regresar un poquito. Estas son inmediatas. ¿Qué quiere decir inmediatas? Usted ve un seno de x y automáticamente usted me dice eso es un menos coseno de x más c. Pero aquí tenemos nuevamente, se conoce, esos dos básicamente son parte de las inmediatas, pero también son funciones trigonométricas, donde su resultado ya está dado, no lo tenemos que andar buscando. No así las trigonométricas como la tangente de x, cotangente de x, secante de x, cosecante de x, que son funciones trigonométricas que sí se utilizan, pero es en menos escala que lo que podría ser un seno o un coseno. Un seno, un coseno, usted lo encuentra prácticamente en cualquier integral. Pero ya una tangente, una cotangente, una secante, una cosecante, son funciones trigonométricas que nos van a salir, pero haya una entre 10. Donde su resultado no es inmediato, pero sí ya tiene una expresión para poderlo trabajar. Entonces ya esas son propiedades que usted las tiene que tener a la mano. Acuérdense, si estuviéramos allá en el aula, yo les dijera estas propiedades, haga su tablita de propiedades, sus tablitas de fórmulas y ténganlos a la mano. Porque esas son las que nos van a rescatar cuando me salga una tangente de X. Usted sabe que su respuesta puede ser, y en este caso tenemos dos.
menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más la constante de integración, o el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más c. Cualquiera de las dos respuestas es la correcta. Y así con cada uno de ellos, lo único que tiene que incorporar es ese valor que me indica que es un valor absoluto de lo que es el resultado de esa expresión. Es lo único que cambia y que lleva la constante de integración, nada más. Vamos a continuar y ahora sí vamos a trabajar en lo que sería encontrar las integrales o las antiderivadas aplicando lo que son las propiedades. Y aquí, si no comprenden algo, yo les voy a suplicar que me avisen para que no nos quedemos sin eso. Y voy a cambiar un poquito la pantalla. Ok, vamos a cambiar un poquito a esta pantalla para poder ir desarrollando lo que serían los ejercicios. La presentación yo se las coloco, no se preocupen, yo se las voy a colocar para que ustedes la tengan y puedan repasar cuando lo consideren necesario y ver esas fórmulas, pero necesitamos trabajar un poquito en lo que son los ejercicios. Y vamos a ver el ejercicio número 1. Tenemos lo que sería la integral de 7x a la quinta diferencial de x. Ok. Así me van a salir los ejercicios a mí. Encontrar las siguientes integrales y pum, pum, pum. Yo le voy a ir poniendo los ejercicios. Entonces usted los va a ir desarrollando. Y vamos a ir aplicando lo que serían las propiedades. ¿Qué propiedad le compete a lo que sería esta expresión? Y por aquí se los voy a poner para que lo tengan ahí a la mano. Si se fijan, tenemos la regla de cadena. ¿Cómo usted puede saber qué propiedad? Vea la notación. En base a la notación, usted lo va a identificar. Este esquema se parece bastante a lo que está en la regla de cadena, lo único que tiene una constante de intervención. Y por aquí teníamos las propiedades donde decía que las constantes las sacamos fuera de la integral. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar este 7, ponemos la integral y entonces ya solo me queda x a la 5 o x a la quinta diferencial de x. Entonces ahí ya es un poquito más fácil, ahora sí, visualizar la primera integral inmediata. ¿Qué es lo que me dice esta integral inmediata? Sencillo. Me está diciendo, vamos a mantener este 7, vamos a mantener esa variable y a la variable le vamos a sumar la unidad, pero al mismo tiempo esa potencia la vamos a dividir, que sería 5 más 1. Y este diferencial de x se convierte en un más c. ¿Se comprende eso ahorita, jóvenes? Y luego solo resolvemos x, resolvemos esta potencia, me quedaría la sexta sobre 6 más c. Y esa sería mi respuesta de integral de la función. ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro hasta el momento. Ok, genial, excelente. Vamos a ver el segundo ejemplo entonces. El segundo lo tenemos por acá. Dice, este es un poquito más largo. Voy a dividir aquí. El segundo ejemplo me dice que es la integral y aquí entre paréntesis 4x cubo más 5x cuadrado
Menos 3x, dice. Más 2. Y afuera del paréntesis tiene un diferencial de x. Ok. Vale, si se fijan, este otro ejercicio, nosotros podemos ir buscando qué propiedades le vamos a aplicar. Entonces, si yo regreso a mi tablita de propiedades, lo primero que veo que cumple con esto, que es una suma, una integral de suma de funciones. Entonces, la integral de suma de funciones me dice que cada una de sus expresiones yo le voy a aplicar o lo voy a integrar por partes. Pero también yo visualizo que dentro de cada uno de ellos tengo una variable que acompaña a la variable, o a la constante, perdón, una constante que acompaña a la variable x. Entonces, esta constante tengo la otra propiedad, que es la segunda que vimos, que me dice que yo lo puedo sacar de la integral. Entonces, es lo que vamos a ir haciendo ahorita. Vamos a ir aplicando esas propiedades. Y si yo aplico esas propiedades, entonces eso me quedaría. Saco la constante y sería la integral de x al cubo. Y este diferencial de x se lo vamos a agregar a cada uno de los términos. Más 5 la integral de x al cuadrado diferencial de x. Menos 3 integral de x diferencial de x. Más 2 la integral del diferencial de x. ¿Estamos, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Sí. No, ingeniera. La escuché cortada a cierto punto y me perdí después. Ok, repito, no hay problema, lo voy a repetir. Lo que hacemos es aplicar las propiedades. ¿Qué propiedades vamos a aplicar? La de la suma. Y la suma me dice que voy a seccionar cada uno de esos términos. Le voy a aplicar lo que sería la integral. Pero también veo que tienen constantes. Entonces tengo la propiedad de los constantes que me dice todas estas constantes las voy a sacar fuera de la integral. Y hacemos parte por parte. Tengo el primer bloque y este bloque lo que hago es, este 4 lo saco de la integral y dentro de la integral solo me queda la x al cubo. Pero esta x al cubo tiene que ir acompañado de un diferencial de x. ¿Cuál es ese diferencial de x? Es este que tenemos a un inicio, se lo vamos a agregar a cada uno de las partes o de los términos que conforman toda la expresión. Y así me voy a ir con cada uno de ellos. El 5 lo saco fuera de la integral, pongo el símbolo de integral, pongo la variable con su potencia por el diferencial de x. Menos el 3 lo saco fuera de la integral y solo me queda x diferencial de x. Más 2, pongo la integral y ¿qué es lo último que me queda? El diferencial de x. Ahora sí. Sí, ingeniera, hoy sí. Ok, excelente. ¿Se acuerdan? Estas constantes no las sacamos para eliminarlos, sino que las sacamos para mantenerlas. Entonces ahora las vamos a mantener. Aquí tengo el 4, solo lo bajo y voy a integrar lo que está dentro del símbolo. Pongo la base y a la potencia le sumamos 1 sobre la potencia más 1. Y este diferencial de x me está indicando que aquí hay un más c. Pero como es una sola ecuación, lo voy a mantener ahí. Ahorita no le voy a poner la más c porque si no tendría un montón de más c, más c, más c. Y yo sé que es una sola expresión, entonces al final vamos a poner un en común. Aquí yo tengo más 5, que es este mismo 5, solo lo bajamos y vamos a integrar, que sería x 2 más 1 sobre 2 más 1. Menos el 3 solo lo bajamos, x
X, aquí está la 1, entonces es 1 más 1 sobre 1 más 1. Después hay procesos que están porque ustedes ya saben de dónde provienen. Más, aquí tenemos este 2. Pero ¿cuál es la integral del diferencial de X? Es como que hubiera una constante nada más, ¿verdad? Entonces, como que solo hubiera un 1. Entonces, ¿de dónde procede ahí? Ahí tenemos X. Aquí resulta una X. Y resolvemos. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Estas sumas que tenemos por acá. Entonces, aquí me quedaría 4x a la cuarta sobre 4 más 5x cubo sobre 3 menos 3x cuadrado sobre 2 más 2x más la constante de integración. Pero aquí todavía yo esto lo puedo simplificar y entonces ya ahora sí, ya solo me queda x a la cuarta y esta constante yo la puedo expresar como 5/3 de x al cubo menos 3/2 de x al cuadrado más 2x más c. ¿Puedo decir yo que la integral está bien? Sí. ¿Y cómo les puedo dar la pauta que está bien? Vean eso. La variable o la potencia de cada variable está disminuyendo. Es 4, 3, 2, 1, hasta que ya no tenemos ninguna potencia. Entonces ahí eso me da la pauta de yo poder decir, ah, sí, entonces sí, voy súper bien. ¿Por qué? Porque se va manteniendo lo que es la función. Preguntas, jóvenes. Y eso sería ya mi respuesta. Esa sería ya la integral de la función. Preguntas, dudas, inquietudes. No, ingeniera, todo bien. Excelente, Diego. Ok, vamos a cambiar un poquito la página y vamos a ver otro ejemplo entonces para que vayamos aumentando ahí conocimientos. Vamos a ver la integral y vamos a poner funciones trigonométricas. Vamos a poner el coseno de x más el seno de x y todo eso por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, si se fijan, acá teníamos también las propiedades. Eso sigue siendo una suma, entonces quiere decir que voy a aplicar siempre la integral indefinida para lo que es una suma. Pero no es una suma cualquiera, sino que es una suma de una función. Puede ser una función inmediata, si usted así lo quiere ver, o puede ser una función trigonométrica. Ambas me van a dar la misma respuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Aplicamos las propiedades. La propiedad me dice que eso sería la integral del coseno de x, diferencial de x, más la integral del seno de x, diferencial de x. ¿Qué es lo único que hice? Seccionarlos a cada uno de los extremos, aplicarles lo que es la integral. Eso lo que me hace es que yo visualice qué propiedades le voy a aplicar a cada uno de los términos. Es lo único que me ayuda a hacer. Si usted lo puede hacer de forma intuitiva, que ya conoce cuáles son las propiedades y ya cuando lo vio, ah, no, ese es tal y tal cosa,
Eso lo va a poder hacer, pero lo va a hacer un poquito más adelante cuando usted ya conozca y domine todo esto. Mientras tanto, sí necesito el procedimiento para saber que usted efectivamente está comprendiendo cuál es el desarrollo. Entonces ahí nos vamos a regresar un poquito y usted ve su tablita. Tengo la integral del coseno de x diferencial de x. Es una integral inmediata y su resultado usted sabe que va a ser el seno de x. No le vamos a poner el más c porque es una sola función. Aquí vamos a poner un más para ver la siguiente expresión y dice que la integral del seno de x es una integral inmediata también, que su resultado es, y aquí lo vamos a poner entre paréntesis, menos coseno de x. Y todo esto más c, que es la constante de integración. Y resolvemos esos símbolos. Más por menos me va a dar menos. Entonces aquí va a predominar el menos y lo vamos a quitar. Y ya tenemos nuestra respuesta. La integral de esa función sería igual al seno de x menos coseno de x más c. Este más c no me puede faltar. Ya se lo repetí varias veces. Ese más c es importante que lo pongamos. Preguntas. No hay preguntas. Continuamos. Todo claro, ingeniero. Ok, genial. Entonces vamos a continuar y vamos con el siguiente ejercicio. Lo vamos a ir complicando un poquito más. En el siguiente ejercicio tenemos la integral y aquí vamos a poner 6 sobre x menos 4 exponencial de x por el diferencial de x. Ok. ¿Qué es lo que vemos en esa integral, jóvenes? Una exponencial. Ok, muy bien. Lleva un exponencial, pero también esta expresión, ¿qué es lo que me está indicando? Una resta. No, ese es 6 sobre x. ¿A cuál de todas estas Una integrales? división. Es una división, pero no es una división cualquiera. Es una división que me produce lo que es un logaritmo. Entonces, en base a las propiedades que ya tenemos, le podemos dar la propiedad. Entonces, lo primerito que yo le recomiendo a usted que siempre haga muy bien, por ahí me preguntan, un logaritmo natural, excelente. No importa si varía el signo de la constante. No, no importa. Nosotros siempre vamos a poner al final de todas las integrales un más c. Ese más c, cuando yo aplique mi tabla de valores o mi regla t para poder graficar esa función, ahí es donde usted a ese más c le puede agregar valores negativos, valores positivos y valores neutros. Entonces ahí no importa. El más c agarra todo. Entonces, por eso es que siempre se pide colocar la constante de integración. Muy bien, por ahí me dices un logaritmo y un exponencial, excelente. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, jóvenes, es seccionarlo. Lo vamos a hacer por partes. Por eso usted va a empezar a escuchar bastante el término integración por partes. Integración por partes es esto, hacerlo bloque a bloque. Más adelante ustedes van a ver que ese término incorpora muchas más cosas, pero es importante que a partir de ahorita usted lo empiece a hacer para cuando ya tenga que integrar específicamente por partes,
Eso ya no le va a costar porque ya son formas que ya las ha ido viendo. Entonces aquí vamos a poner 6, 1 sobre X. Y luego vamos a poner este de acá, tiene una constante, la constante la sacamos fuera del integral y solo nos queda e a la x diferencial de x. ¿Hay algo más que podamos transcribir a simple vista, jóvenes? Ok. Vale. Acá lo que hacemos es, aplicamos entonces la propiedad, si se fijan en el logaritmo, en el exponencial, esta expresión se me convierte en un logaritmo natural, pero en un logaritmo natural ¿de quién? De X. Eso siempre me va a dar un logaritmo natural de X. Pero en esta expresión yo puedo transcribir esto. Yo puedo sacar ese 6 y solo me queda la integral de 1 sobre X diferencial de X. No sé si visualizan lo que acabo de hacer y lo comprenden qué es lo que hice. Sí, ingeniero. Ok, genial. Entonces, ¿para qué hice eso? Porque este 6 no se parece en nada a la expresión original dentro de la fórmula. Pero yo sé que lo puedo sacar, no importa, está multiplicando a 1 sobre X. Ya este 1 sobre X ya sí es parte de las identidades que yo tengo por acá. Entonces esto yo sé que me va a generar como resultado lo que es un logaritmo natural del valor absoluto de X más C. Entonces aquí vamos a tener 6 logaritmo natural del valor absoluto de X. No le vamos a poner ahorita el más C porque es parte de toda la expresión, menos 4 y que dice la propiedad del exponencial, que va a ser igual a ese exponencial, dice que sería e a la x sobre el logaritmo natural, dice de quién. Aquí lo tengo, el logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? Sigue siendo e a la x. Y ahora sí, más la constante de integración. Si, por ejemplo, jóvenes, aquí me les hubiese quedado un valor que podamos simplificar, simplificamos. No me vayan a salir con que este señor lo eliminé con este señor porque no se puede. No lo podemos simplificar. Este es un exponencial de X y este es un logaritmo natural exponencial de X. Entonces no los podemos simplificar así por así. Más adelante vamos a ver una propiedad que me va a ayudar en ese caso, pero por el momento en lo que empezamos a integrar lo vamos a dejar de esta manera. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ya les dije, si no me le ponen el más C, no está buena la respuesta. ¿Dudas, jóvenes? Yo tengo una duda. Dígame. Sí, hay que poner siempre por ejemplo, aquí puso usted que el logaritmo natural de e a la x abajo, si no me quedo el denominador. Pero en la propiedad no sale que hay que ponerle la x. Ah, es la base. Lo que pasa que en este es e a la x. Sí. Solo hay que ponerle la base nada más, La ¿no? base. La base. Sí. Eso es cuando tenemos una constante. Esa es una función trascendental, entonces mantenemos la x. Muy buena pregunta. Si, por ejemplo, hubiera estado, y se lo voy a poner aquí a un ladito de otro color para que me lo comprendan. Si eso hubiera sido 4
X nada más. Entonces su resultado si hubiese sido 4X sobre el logaritmo natural de 4. Ya sin la X, porque este ya es una expresión dada, por ejemplo. Pero en este caso es una función trascendental. Una función trascendental si me traigo lo que es esta variable. Ya esto es algo que ya es una notación que ya existe, entonces eso no lo puedo cambiar. Pero esto así sí lo puedo cambiar y lo puedo transcribir como logaritmo de 4. Logaritmo de 4 es idéntico a 4 a la X. No sé si con eso solvento. Sí, tengo otra pregunta. Diga. Logaritmo de la misma base no es igual. Logaritmo de la misma base del mismo número no es igual a 1. Sí, esto como Así- resultado, aquí en este como resultado me va a dar 1. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Pasamos al siguiente ejercicio. Ok, todavía nos hace falta. Veamos. Tenemos 2 ejercicios más. Ok, vamos a poner el siguiente. Y dice que tenemos la integral de 2 seno de X menos 5 seno de X más 8X quinta. Todo eso está entre paréntesis por el diferencial de X. Aunque parece un proceso bastante largo, pero siempre es recomendable hacerlos para cuando hacemos una revisión, buscar dónde probablemente hemos tenido algún error. Entonces, lo primero es seccionarlo y de un solo voy a ir aplicando las propiedades. La constante la sacamos, me queda solo la función trigonométrica coseno de X por el diferencial de X menos 5. Sacamos esa constante, seno de X, diferencial de X, no se les olvide que ese diferencial se va a aplicar a cada uno de ellos, más 8, la integral de X5, diferencial de X. Simple y sencillo, he aplicado la propiedad y los he seccionado. Y hemos aplicado la propiedad de la suma y la propiedad de las constantes para poderlas sacar. Ahora vamos a integrar. ¿Cómo integraríamos? El 2 solo lo bajamos. La integral de lo que sería el coseno de X, eso es igual al seno de X. Menos el 5 solo lo bajamos. La integral del seno de X, yo sé que eso me va a dar menos coseno de X. Entonces aquí vamos a tener un menos coseno de X. Lo voy a poner ahorita entre paréntesis para que usted vea que eso después cambia. Más, bajamos el 8. Y la integral de X a la quinta, eso me va a dar X sexta sobre 6. Aplicando la propiedad a este extremo de acá, menos por menos me va a dar más. Entonces lo voy a borrar de aquí. Y yo sé que eso va a ser más 5 coseno de X.
aplicando la simplificación, aquí le puse un paréntesis. Aplicando la simplificación, eso tiene mitad, eso tiene mitad. Entonces aquí me queda en 8 sextos, ahí me va a quedar 4 tercios. ¿Y qué es lo que me le falta? La constante de integración. Y eso sería mi respuesta. ¿Preguntas, jóvenes? No. No, ¿verdad? Estamos súper bien, está súper fácil. Lo que hay que hacer es un poquito largo, se lo repito, pero es de ir puntual con cada uno de los pasos. Entonces vamos a movernos un poquito para acá. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio que también está algo larguito. Y vamos a poner la integral de 2 tercios. Y aquí viene una función trascendental o trigonométrica, un poquito más, no complicada, sino que difícil de ver, pero es parte de las propiedades. Menos común sería. Para que usted vea que siempre se puede trabajar con ellos. Va, ok. Si se fijan, en esta última ejemplo que vamos a poner, tenemos una combinación de todo lo que acabamos de ver ahorita. Tenemos funciones trigonométricas, tenemos funciones básicas, tenemos constantes, tenemos funciones exponenciales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hay una suma, hay constantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No se complique. Primer paso, siempre seccione todo su integral. Pártalo, divídalo. Yo les decía en una ocasión a mis estudiantes, machete todo esa expresión, córtela y entonces usted va a saber qué es lo que va a poder aplicar en cada uno de los términos. Y es lo que vamos a ir haciendo ahorita. Por ejemplo, en este primer bloque tiene una constante. Esa constante la vamos a sacar. Ponemos la integral y solo me queda la secante cuadrado de x diferencial de x. En el siguiente bloque, la constante la vamos a sacar. La integral de quién? Del cosecante cuadrado de x diferencial de x. Ese diferencial de x no me puede faltar. Menos en el siguiente bloque pareciera que no hay nada, pero tenemos una constante, tenemos una integral y tenemos un diferencial de x. Hola, ¿alguien activó su micrófono? Sí, 3/4 era. Y puso ustedes 2. Ah, ok, Brian, hola, yo pensé que se había dormido. Va Sí, estaba despertando. dormido, pero ya. Ya despertó y despertó con ojo crítico, ya lo vi. Ok, excelente. Y más el último sería el exponencial de x. ¿Qué fue lo que hice? Simple y sencillo. Lo seccioné, lo dividí, lo partí, lo hice integrales por partes. ¿Para qué? Para identificar un poquito mejor qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. Entonces, ahora sí, yo como ya lo tengo seccionado, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Aquí pasa algo bien interesante porque si se fijan, esta secante está al lado. Y quiero ver, les voy a jalar por aquí las propiedades. Dentro de las propiedades trigonométricas, la secante es una secante normal, no
ninguna potencia ni nada. Pero eso que no me asuste, porque lo que yo voy a aplicar va a ser la propiedad de la cadena, la regla de cadena y la integral de una función trigonométrica. Entonces ahí primero vamos a ir aplicando uno por uno. Este 2/3 lo mantengo, no le pasa nada. Y voy a integrar esta expresión. ¿Cómo vamos a integrar esa expresión? La secante de una función trigonométrica, su integral es una integral que ya está definida y me dice que es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x más c, pero el más c lo vamos a dejar al final. Aquí vamos a poner valor absoluto. Pero como tiene este 2, es como que yo ponga 2 más 1 sobre 2 más 1, porque tiene una potencia. Si no tuviera la potencia, nos quedamos con lo primero que yo coloqué. Pero como tiene una potencia, se la vamos a colocar y la vamos a resolver de un solo. Eso sería igual a 3. Y eso sería igual a... Ingeniera, Dígame. disculpe mi ignorancia, ¿de dónde salió el logaritmo natural? No se preocupe, ahorita le explico. Aquí lo tenemos, es una integral trigonométrica. Estas tablitas yo se las he dejado en la presentación. Ahí la van a poder ustedes descargar. Aquí me dice la secante de x es igual al logaritmo natural y el valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Entonces esa ya es una propiedad dada, ya no la tengo que andar buscando, sino que simple y sencillo la aplico, ya es parte de las propiedades de integración. Ah, ya, entiendo. Ok, entonces ya resolvimos el primer bloque. Vamos con... Ingeniero, Dígame. y en el 2/3 integral de secante cuadrado de x del diferencial, ¿no se podría ocupar una integral inmediata? Por ejemplo, la que está en secante cuadrado de x de d de x, quedaría tangente de x más c. También se puede, ya lo vamos a ver. Solo que déjenme explicarle para que ustedes vean cómo sale de largo y después vamos a aplicar la inmediata para que usted vea que eso se reduce un poquito. Pero qué bueno que ya lo identificó. Vaya, gracias. Ok. Él ya vio las integrales inmediatas. Me voy a ir yo ahorita como iba por la parte de las integrales trigonométricas de la forma larga, porque es uno de los procesos que ustedes los van a ver, pero vamos a igualar ambas respuestas para que usted vea la diferencia que existe en ellas. Entonces ahorita en el segundo paso, vamos a poner aquí el 3/4. En el 3/4, si yo no utilizo la integral inmediata que quiero ver quién fue, que Carlos creo que es el que lo visualizó, me voy por la que son las integrales trigonométricas. En las integrales trigonométricas, la secante está secante normal. Entonces eso me dice, que voy a quitar esta integral porque ya estamos integrando. Eso me dice que va a ser igual al logaritmo natural nuevamente de un valor absoluto. Y este valor absoluto me dice que va a ser la cosecante de x menos la cotangente de x. Pero como tenemos una potencia, eso sería el cubo sobre el cubo. Luego en el siguiente bloque tenemos más el 5/4, solo lo bajamos. Y la integral del diferencial de x, eso es igual a x. Y en el último bloque solo tenemos la integral del exponencial de x. Y aquí viene algo también bien interesante. El exponencial
de x siempre su integral va a ser el exponencial. También aquí lo subió como algo de Cristina. No sé si tiene alguna duda. Nos puede escribir también. Y aquí al final incorporamos más c. Brian. No, solo iba a decir que me despertó el sonido del compañero. Ok. Vale. Eso sería utilizando lo que es la forma larga de las funciones trigonométricas, utilizando la expresión larga, utilizando lo que sería la regla de cadenas. Y aquí nosotros podemos empezar a jugar con esa constante y este otro valor que tenemos en el denominador. Pero tenemos la opción y por eso se llaman integrales inmediatas. Ese cuadrito, no lo pierdan de vista, ese cuadrito le va a salvar bastante tiempo de proceso y donde nosotros lo podemos aplicar, por ejemplo, en el primer ejercicio tengo la constante, esa constante solo la bajamos. Dice que es la integral de una secante cuadrado. Entonces, ahora sí, si yo veo, ¿dónde están? Aquí están las integrales inmediatas, tenemos que es una secante cuadrado de x. Entonces, eso me dice que va a ser igual a una tangente de x. Eso me resume un montonazo lo que serían los procesos. Tangente de x. Más el 3/4 solo lo bajo. Me dice que tengo una secante cuadrado de x. ¿Habrá en las inmediatas una secante cuadrado de x? Sí, tenemos una secante cuadrado de x que me dice que es una menos cotangente de x. Entonces aquí lo aplicamos. El menos con el más me va a hacer un menos. Entonces lo vamos a cambiar de un solo. Menos cotangente de x menos los 5/4 de x más el exponencial más c. Eso ya sería una forma corta de aplicar las identidades. Pueden ser las identidades inmediatas o lo que son las formas largas. Al final de todo, jóvenes, prácticamente en la forma larga, empezamos a simplificar y cuando empezamos a simplificar solo nos queda la tangente de x y la cotangente de x. Entonces, si ustedes ven, son los mismos valores que aquí tenemos. Entonces, por eso existen las identidades, para que usted las pueda relacionar con los ejercicios. Evitamos procesos largos con lo que son las integrales inmediatas. Usted puede haber obviado este paso, solo se los pongo para que ustedes vean que podemos aplicarlo, pero es un proceso más largo si tenemos lo que son las inmediatas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? No, ingeniera. Genial, continuamos por acá entonces. Ok, estábamos aquí. Ya resolvimos 6 ejercicios. De esos 6 ejercicios creo que estamos bien. Solo nos quedaría hacer, permítanme que ya me pasé del tiempo y necesito hacer un cambio de aula. Solo regalen un momentito, por ahí lo van a ver. Ok. Van a disculpar, pero es que si no, no me pagan.
Ok, ahí tenemos. Vamos a hacer un pequeño repasito así rapidito de lo que hemos visto. Tenemos lo que es las funciones origen eso, y encontrar su inversa. A eso se le llama integración. No se le olvide, eso lo vamos a conocer como integrales. Las integrales también se conocen como primitivas o antiderivadas de una función. Acuérdense que es regresar a su función de original, entonces por eso se llaman primitivas o antiderivadas. A estas primitivas o antiderivadas o integrales no se les olvide agregarle la constante de intervención. Esta constante en una respuesta que usted no la ponga está malo. Así automáticamente está malo. Y para los primeros laboratorios, los primeros ejercicios que usted entregue, solo le voy a descontar medio punto, por así decir, y se lo voy a hacer saber. Le quité medio punto porque no puso el más C. Pero en el parcial, si usted no lo coloca, todo el punto va a ser malo. Y ojo que lo estoy diciendo en la clase 1 de este periodo. ¿Cuáles son los medios de integración? Tenemos la integración indefinida o la antiderivada y todas se conoce por este símbolo que es como una C un poquito alargadita. Y básicamente, ¿cómo la vamos a reconocer dentro de una expresión? Es porque tiene el símbolo de integral, la variable de la integración y su resultado siempre tiene una constante de integración. Ingeniera, Dígame. ¿me podría repetir lo que dijo de lo del parcial? Ok, claro. En el parcial, si usted no me pone esta más C, todo el ejercicio va a estar mal. Por eso lo vamos a ver en laboratorios, ejercicios que son parte de la guía. Lo vamos a ir viendo. Si en el laboratorio en el ejercicio no me lo pone, yo le voy a restar medio punto. No hay problema. Medio punto para que usted se acuerde que lo tiene que poner y se lo voy a hacer saber. Pero si en el parcial usted no lo pone, ahí sí, automáticamente le voy a poner malo todo el punto. Otra pregunta, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Sobre las notas, ¿cuándo las subirá? Las voy a poner ya el jueves, se las voy a pasar. Todavía estoy con unos parciales por ahí. Gracias. Ok, jóvenes, si no hay más preguntas, no hay más dudas. Hoy no van a quedar ejercicios, hoy ha sido la parte teórica, la parte de explicación. Sí les voy a subir el video y en la presentación para que usted la repase. La presentación nos quedamos como en la lámina 18, si no me equivoco tiene 25. Ahí usted la termina de repasar y la vemos la próxima clase. Si alguien tiene diferido, lo vamos a hacer también la próxima clase. No sé si hay dudas, preguntas, consultas, inquietudes. No. No, Todo- ingeniero, todo bien, todo bien. Gracias. Ok, genial. Nos vemos entonces en la próxima clase que voy volando de una pantalla a otra. Vaya. Cuídense, Buen día. bendiciones. Buen día. Feliz día, ingeniera. Gracias, Feliz día, igual. ingeniera. Gracias, bendiciones.